de la mañanera, vamos a ver, el final. Vamos a quitar el recuadro para escuchar. Entonces, esto es muy claro. Obrador. Pero hay una que es por año. Sí, está en el cuadro que sí está. A ver, pon el otro, porque es... No, una gráfica también. Sí, es este. Este es agresiones a las Fuerzas Armadas. Esto es 81, perdón, 2011, 2012. Más enfrentamientos. Y este es el índice de letalidad, que significa que de los enfrentamientos que hubieron, fueron más los muertos civiles que los detenidos y que los heridos. Este es el índice. Este creo que es 2011 y este es 12. Así es, ¿verdad? Pero hay otra, pero también de gráfica. Aquí está, mire. Estos son muertos. 11, 12. Esta es guerra al narcotráfico. Civiles muertos en el 11, 1,412. Heridos, 160. Mientras hay 1,412 muertos, 160 heridos. Detenidos, 967. Estas son agresiones. Este es el porcentaje. Porcentaje de heridos y detenidos en relación con agresores muertos. 20. Arriba, muertos. En el 12, arriba 40. Y este es el índice de letalidad. Más 2,85 más 4,24. Nosotros, 19. Miren la diferencia, 230 para 1,400. Heridos, 44. Detenidos, 224. Si suman 224 más 44, está arriba de los 230. Acá, si suman 967 más 160, está menos, pero considerablemente cerca. Son más los muertos. Mejor, aquí son menos. Y nosotros tenemos menos 88, menos 98, y aquí es más 2,85, más 4,24.
¿Saben qué les decían a los soldados y marinos en ese tiempo? Pongan de nuevo, en este tiempo, está en rojo, sobre todo el 11 y el 12. Ustedes hagan su trabajo, nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Esa era la frase. Muy bien. Presidente, y le quiero preguntar otro tema. Había versiones de que este 14 de diciembre, bueno, ya se reúne el colegio electoral en Estados Unidos, que sería la fecha que usted estaría, digamos, esperando ya con información oficial de las elecciones allá para este reconocimiento a Joe Biden. Preguntarle si esto es así, si ya sería, digamos, esta fecha la que usted tomaría en cuenta o esperaría hasta el próximo año, y si hay ya algún tipo de contacto con el equipo de Biden. Bueno, estamos esperando que las autoridades electorales de Estados Unidos ya definan sobre el resultado de la elección. Una vez que esto suceda, nosotros ya vamos a pronunciarnos y a enviar un mensaje a quien resulte triunfador. Queremos que se agote el proceso electoral y que se defina quién triunfó. ¿Sería este 14 de diciembre o cuando certifiquen hasta enero? Vamos a revisar para que, si ya en esa instancia se decide y es definitiva, pues ya de inmediato nos pronunciamos. Esperaría también, digamos, a que un pronunciamiento del presidente Trump sobre el tema de la elección, si acepta ya también estos resultados. Sí, estamos atentos a todo eso. No queremos apresurarnos. No nos gustan las cargadas, hablando del porfiriato y del antiguo régimen. ¿Te acuerdan cómo era antes? ¿Sí? Eran pronunciamientos, destapes. Aquí todos estamos con el manco. Llegaban los telegramas cuando destapó Porfirio Díaz a Manuel González. Y entonces, la cargada, ¿no? Y el besamanos. Entonces vamos a esperar a que legalmente ya se decida y de inmediato ya nosotros nos pronunciamos. No tenemos problemas con nadie. Llevamos muy buenas relaciones. ¿Ni hay contacto todavía con el equipo de Biden? No, porque la relación la tenemos con el gobierno actual. Estamos actuando de manera institucional y lo vamos a seguir haciendo de esa forma, respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y del principio de no intervención. Gracias, presidente. Y finalmente preguntarle sobre esta reforma que se aprobó en el Senado para la operación del Banco de México, para la captación de dólares. Hay un pronunciamiento también del Banco de México que puede vulnerar su autonomía. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con estos cambios? Pues si se aprobaron por el Senado y se aprueban en el Congreso, pues son reformas que deben de acatarse, que deben de respetar. Antes, el Poder Legislativo
estaba al servicio de los intereses económicos y financieros. Ese era el distintivo principal de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Dominaban los tecnócratas, que eran los empleados de los que mandaban en el país. Ahora es distinto. Ya es otra cosa. Es impresionante cómo fueron creando mitos, difundiendo mentiras, sofismas. Hablábamos del salario mínimo, que tenemos que seguir tratando el tema, pero en el Banco de México y en Hacienda, el grupo de tecnócratas que dominaba y que todavía siguen teniendo influencia, llegaron a convertir en dogma de que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. ¿Y ahora qué dirán? Primero, cuando se desplomó de la manera que sucedió el salario en México, en el periodo neoliberal. A ver, ¿qué pueden decir los que fueron secretarios de Hacienda, los que estuvieron en el Banco de México? ¿Cuál es la explicación? A ver, ¿por qué no pones la lámina de salario mínimo? Y a ver, que contesten, ¿por qué si nosotros aumentamos el salario mínimo en 30% en 2 años en términos reales, no ha habido inflación? A ver, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué sucedió? ¿Por qué engañaron? ¿Actuaban de manera independiente, con criterio, o eran empleados de los que se aprovecharon para hacerse poderosos con el sufrimiento de la mayoría de los mexicanos y en particular de los trabajadores? Miren si esto no es una vergüenza. Creo que este es México. No, pues está peor. Miren esto. Bueno, este es 19. Sí. A pesar del 30% de aumento. Digo, en este caso fue el 16. El año pasado fue el 20. De todas maneras, claro, se paró la caída, pero miren, con relación al resto del mundo. A ver, Costa Rica, estaba aquí, cayó, pero bueno, pero no es esto. A ver, el de América Latina. Sí, pero bueno, esta es América Latina, ¿no? Verde es México, mire.
Cuba aumentó. Venezuela se cayó. Pero estamos como Cuba y como Venezuela en salario. Está arriba Nicaragua, está arriba Salvador, está arriba Perú, está arriba Honduras, está arriba Brasil, Belice, Paraguay, Guatemala. Miren el caso de Guatemala, es esta azul. A ver si lo sigo aquí está. Aquí estaba en el 80, Guatemala. Y ahora está acá. Subió. Eso está en dólares. Pero lo de nosotros, hay uno, sí, no el de los lugares, el lugar que ocupaba el salario mínimo en el 80, México. Miren, en el 80 éramos el lugar 12 en el mundo. En el 90 ya estábamos en el 30. A ver, en el 2000, en el 48. Ah, pero viene el cambio. ¿Se acuerdan del cambio? ¿Del 2000? Bueno, aquí se va a reflejar seguramente en el 10, en el 81. Miren el cambio. ¿Se acuerdan del cambio, verdad? Luego, en el 20, bueno, pues desde el 10, aquí estamos a pesar de los aumentos por el rezago. Y de una vez, porque además no tengo nada que ocultar y siempre digo lo que pienso. Nuestra propuesta, aunque es tripartito, y lo va a resolver una comisión del incremento al salario, es para el año próximo, 15% de aumento. Es lo que estamos proponiendo. Mínimo. Y miren cómo quedamos, de todas maneras. Nos va a llevar muchísimo tiempo recuperar lo que se perdió. ¿Cuántos años? Pues si siguen los aumentos, yo espero llegar a que estemos como en el 2000. A ver, ¿cuánto estábamos? ¿Qué sitio estábamos en el 2000? En el lugar 48. Y ya adelante, y hay que seguir, pero tiene que haber una recuperación gradual del salario, porque esto es una vergüenza. A ver, que respondan tecnócratas y sus jefes. ¿En cambios más para mejorar esto? Nosotros vamos a seguir
porque es un compromiso que tenemos, buscando la recuperación del salario. Y pensamos que los empresarios y los trabajadores van a ayudar. 2 años llevamos consiguiendo los aumentos por consenso. El primer año 16%, el segundo el 20%, y ahora estamos proponiendo el 15% mínimo. Muy bien. Una más. A ver. Hola, presidente, buenos días. 2 preguntas rápidas. En el tema del plan de vacunación, ¿se requiere el apoyo de privados, de particulares, para que pueda llegar la vacuna con mayor rapidez? ¿Se está pensando algo así? Por lo pronto, en esta etapa, se está procurando que nos hagamos responsables de que no le falte la vacuna a nadie, que la vacuna se aplique de manera universal, que se pague con el presupuesto público, es decir, que sea gratuita la vacunación. Como se va a iniciar y no son todas las dosis que se requieren, porque estamos empezando, ya se informó que son 250,000 dosis que se tienen que dividir, porque son 2 aplicaciones, serían 125,000 de la marca o de la farmacéutica Pfizer, para diciembre. Pues se van a vacunar a los médicos, a las enfermeras, los que están trabajando, ayudándonos, que son héroes, salvando vidas de COVID para protegerlos a ellos primero. Y como esta vacuna requiere de un congelamiento especial de bajas temperaturas, se va a hacer con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Nada más. En pocos sitios. Se habló de la Ciudad de México, de Coahuila, pero puede ampliarse a 2 o 3 más para facilitar que lleguen ahí los médicos y las enfermeras. Que serían en estados cercanos, supongo. Sí, para acercar lo más que se pueda. Presidente, una pregunta más. Pero sí, ya cuando tengamos más disponibilidad de vacunas, lo dijo el doctor Hugo López-Gatell, se va a solicitar y ya están ofreciendo apoyo organizaciones académicas como la UNAM y otras organizaciones sociales y también organizaciones empresariales. La obligación, la responsabilidad es del Estado, que no falten las vacunas. Asumimos ese compromiso. Más adelante, ya cuando se tenga acceso a las vacunas, porque ahora va a haber una tendencia a concentrar las vacunas, que fue uno de los planteamientos que hice cuando la reunión del G20, que la ONU intervenga
para que no haya acaparamiento y que todos los países, todos los pueblos del mundo tengan acceso a la vacuna, que se considere como un derecho humano fundamental el acceso a las vacunas. Y fue aprobado en la ONU, fue una resolución que presentamos y se aprobó casi por unanimidad. Y está aplicándose ese criterio. Sin embargo, ya hay pronunciamientos en el sentido de que primero van a vacunar a los que viven en los países donde están las farmacéuticas. Entonces estamos haciendo también labor en ese sentido. Marcelo Ebrard y los diplomáticos nuestros están trabajando para que tengamos a tiempo la vacuna. Cuando ya sea, vamos a decir, de uso general, aplicable como cualquier otro medicamento, que se consiga con relativa facilidad, entonces también las empresas podrían hacerse cargo de adquirir dosis para la aplicación a sus trabajadores como un apoyo, como una contribución solidaria. No es que ahora se esté planteando esto, La responsabilidad es del Estado mexicano, es el derecho a la salud que tenemos que garantizar. Y la vacuna es universal y es gratuita. Presidente, ya que está hablando de procesos legales y que casi toda la conferencia ha versado en esto, ¿cuál es el argumento que presentó usted o que presentó la Consejería Jurídica, esto después de la tutela que le impuso el INE para evitar que hable sobre los comicios para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas? Hace unas horas la Consejería Jurídica presentó un recurso en la Oficialía de Partes que busca que autoridades judiciales pues determinen si se debe, si usted se debe, ahora sí que de guardar los comentarios sobre los comicios que vienen. Pues estamos haciendo una consulta y a la vez estamos defendiendo nuestro derecho a manifestarnos, a informarle al pueblo, nuestra libertad de expresión como cualquier otro ciudadano. Entonces, la consulta es para que el Poder Judicial decida sobre este asunto, si vamos nosotros a poder hablar de democracia o no, si va a estar vedado para el presidente, si va a estar prohibido el hablar sobre la democracia en México. La tutela... O sobre otros temas, pero básicamente lo que tiene que ver con hacer valer la democracia. Si puedo hablar de que no debe de llevarse a la práctica lo de siempre, es decir, que no debe de haber fraudes electorales, que no debe de haber compra de votos, que no debe de utilizarse el dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos. Si ya no voy a poder hablar de eso, entonces que me lo digan. Entonces estamos defendiendo la libertad que tenemos de expresarnos. Sí, hay el propósito de hacer valer la democracia. No es expresarnos para favorecer a ningún partido, es expresarnos para que el ciudadano elija libremente a sus autoridades, que las elecciones sean limpias y libres, que no sea como antes, que no haya fraudes,
que no trafiquen con la pobreza de la gente, que no compren votos, que no entreguen despensas a cambio de votos, que no rellenen las urnas, que no falsifiquen las actas, que no voten